Buenas noches, estimada licenciada. Vamos a presentar el trabajo de la T2. El tema es Anatomía y Biomecánica de la columna cervical. Los integrantes del grupo son Juan Rodrigo Casas Muñoz, Renato Flores Tevez y quien les habla, Chantal Heredia Choque. Voy a ceder la palabra a mi compañero Rodrigo. Gracias. Eh, la anatomía de la columna cervical. Esta parte de la columna es formada por 7 vértebras, de C1 a C7. Atlas, axis y C7 son vértebras atípicas, ya que Atlas tiene una forma especial que le faltan partes de otras vértebras que así se ven en, por ejemplo, de C3 a C7, justo para poder encajar en axis, la cual tiene el apófisis odontoides que no se ve en otras vértebras. La C7 es la vértebra más prominente al palparse, ya que tiene la apófisis espinosa más grande que todas las demás vértebras, de C3 a C6. Las vértebras C3 a C6 en sí son muy parecidas entre sí. Siguiente. La vértebra atlas. La C1. La primera vértebra cervical. Tiene una forma anular y no cuenta con un cuerpo vertebral en sí, ni con apófisis espinosa, ya que su forma tiene un sentido, el cual es ser cóncava para poder articularse con los cóndilos occipitales de axis, por lo que es clasificada como una vértebra típica. En vez de cuerpo, el atlas posee un arco anterior y posterior unificados en una masa lateral por cada lado. Siguiente. La vértebra axis. La C2 es la vértebra más resistente, la más robusta. El rasgo que más la distingue es su apófisis odontoides, o dicho de otra forma, diente, el cual es proyectado hacia arriba desde su cuerpo y proporciona un pivote en el cual se apoya para girar el atlas. Permite mover el cráneo y también permite el movimiento de la cabeza al lateral. Esta vértebra se asienta detrás del atlas y está diseñada específicamente para poder girar. Siguiente. Las demás vértebras, las más parecidas entre sí, las vértebras C3 y C7. De todas sus características se destaca su cuerpo vertebral pequeño, más ancho de lado a lado que anteroposterior. La cara superior cóncava y la inferior convexa. Su foramen vertebral es grande y triangular. Poseen apófisis transversas por donde pasan arterias vertebrales, menos en C7 donde en sí existe, pero la arteria no pasa por él, pasa por fuera, por atrás. Sus apófisis articulares superiores tienen dirección superior-posterior y las inferiores tienen dirección infero-anterior. La apófisis espinosa de C3 a C5 son cortas y bífidas. La de C6 es larga, aunque no al nivel de la C7, que es la más larga y fácilmente palpable de todas estas. Siguiente. Vista interna de una vértebra cervical. En anterior tenemos el plexo venoso vertebral, el manguito de la raíz, las vértebras cervicales, la arteria vertebral. Todo el contenido de la vértebra es muy importante en sí. Más aún, pues las partes más blandas, como son la dura madre, el plexo venoso vertebral posterior interno, las arterias y el nervio espinal sobre todo. Siguiente. Los músculos de la cervical. En sí, los músculos que realizan, en este caso voy a nombrar todos los movimientos. La extensión subcraneal son el esplenio, el recto posterior, menor y mayor, de la cabeza, claro, el oblicuo superior de la cabeza. En el caso de la flexión subcraneal, pues el recto anterior de la cabeza es el que se encarga de esta función. De la inclinación subcraneal, el recto lateral, el oblicuo superior de la cabeza. En la rotación subcraneal, el oblicuo inferior de la cabeza y el largo de la cabeza son los encargados. Siguiente, y doy pase a mi compañera Chantal.
Dentro de las funciones de la columna cervical tendremos el sostener el cráneo, el posicionamiento de la cabeza, absorber impactos, la protección, perdón, de la médula espinal, la protección de los nervios espinales, la protección de la arteria vertebral, transmitir fuerzas desde el tronco y proporcionar importante movilidad. Siguiente. En la artrocinemática de la columna cervical, en la parte subcraneal, en una flexión, bueno, esta flexión va a ser de 15 grados. En este caso, los cóndilos occipitales van a rodar a anterior y van a deslizar hacia posterior. El sentido de su macromovimiento será hacia posterior y el atlas se desliza hacia anterior. Los músculos involucrados en este movimiento son el músculo esplenios, el músculo del recto posterior menor y mayor de la cabeza, el músculo oblicuo superior de la cabeza. En este movimiento se tensa el ligamento nucal, el ligamento alares, la cápsula, el ligamento cruzado y la médula espinal. Siguiente. Tenemos también la artrocinemática de la columna cervical en la parte subcraneal en una extensión. Esta extensión va a ser de entre 15 a 25 grados. En este caso, los cóndilos occipitales van a rodar a posterior y van a deslizar hacia anterior. Su sentido de macromovimiento será a anterior y en este caso el atlas va a deslizar hacia posterior. La C2 se deslizará sobre la C3 y la médula espinal se destensará. También se va el ligamento nucal y también la membrana tectoria. Los músculos involucrados en este movimiento serán el músculo recto anterior de la cabeza. Siguiente. Tenemos también la artrocinemática de la columna cervical inferior en un movimiento de flexión. En este movimiento las facetas van a deslizar en sentido superoanterior. Las facetas articulares se abrirán. La articulación cigapoficiaria se va a abrir. Los músculos involucrados en este movimiento son el músculo escalenos anterior y medio, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo largo del cuello. En este se va a tensar el ligamento nucal, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento intertransverso, el ligamento longitudinal posterior y por último la médula espinal. Siguiente. Tenemos la artrocinemática de la columna cervical en la parte inferior en un movimiento de extensión. En este caso, en este movimiento, las facetas van a deslizar en sentido inferoposterior. La articulación cigopoficiaria en esta extensión se va a cerrar y las facetas se cierran. Los músculos involucrados en este movimiento son el músculo esplenio de la cabeza y cuello, el músculo trapecio superior, se va a tensar el ligamento longitudinal anterior y se destensará el ligamento nucal, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento intertransverso, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y por último la médula espinal. Cedo la palabra a mi compañero Renato. Bueno, yo voy a hablar sobre la artrocinemática en la rotación, que acá comenzamos desde la occipital hasta la C2. El cóndilo derecho se desliza hacia posterior e inferior. El cóndilo izquierdo se desliza hacia anterior y superior. En la C1, rota derecha sobre la C2. Acá en la faceta izquierda del atlas, rota hacia anterior y superior, y la faceta derecha hacia la posterior e inferior. Acá están los ligamentos. El ligamento alar izquierdo se tensa y rota la C2 a derecha. Desde la C2 hasta la C3, la faceta izquierda va hacia anterior y superior y la faceta derecha hacia posterior e inferior. Desde la C2 hasta la C7, las carillas inferiores laterales se deslizan en sentido posterior e inferior y las contralaterales en sentido anterior y superior. La inclinación, tanto desde la C0 hasta la C2, la inclinación lateral va a la derecha, la inclinación lateral a la derecha y los cóndilos al occipital.
ruedan a la derecha y deslizan a izquierda. El axila se desliza a la derecha. Desde la C2 hasta la C7, las carillas articulares inferiores ipsilaterales se deslizan en sentido inferior y posterior y las contralaterales en sentido superior y anterior. Se produce ligera rotación ipsilateral. Los músculos acá son los que se usan, son el escaleno, el esternocleidomastoideo y el músculo largo del cuello. Eso sería todo. Gracias. Tenemos la referencia bibliográfica y gracias.